Pitaya. El 8 de diciembre de 2005, Israel Vallarta y Florence Cassés fueron detenidos ilegalmente por un grupo de agentes de la Agencia Federal de Investigaciones. Aquella operación no fue un acto de justicia, sino el inicio de uno de los abusos de autoridad más escandalosos en la historia reciente de México. Detrás de la detención estaba Luis Cárdenas Palomino, entonces brazo derecho de Genaro García Luna, ambos al mando de un grupo policial que operaba con la lógica del crimen organizado: fabricar culpables para sostener el poder. Israel y Florence quedaron atrapados en una infame trama de mentiras, montajes televisivos, linchamiento mediático, abusos de autoridad y torturas. Con la intención de sepultarlos en vida en una prisión, fueron acusados de ser líderes de la peligrosa banda de los Zodiaco, que nunca existió, y de secuestros que en realidad no cometieron. 20 años después, el 1 de agosto pasado, Israel Vallarta fue absuelto de todas las acusaciones por un juez de distrito y se ordenó su inmediata libertad. Hoy, como hombre declarado inocente, narra el infierno que él y su familia han vivido a manos de un infame grupo de policías cuyos miembros aún siguen en el poder. Soy la periodista Anabel Hernández. Bienvenidos al episodio 54 de Narcosistema. Hoy tenemos particularmente un episodio muy especial, particularmente para mí. Vamos a hablar de uno de los casos que ha marcado mi carrera como periodista de investigación, no solo en temas de delincuencia organizada, sino también en los múltiples casos de violaciones graves a derechos humanos que han existido en México por parte de autoridades que se supone deberían de ser las primeras en proteger a los ciudadanos. En este espacio hemos dicho todo el tiempo, constantemente, que uno de los principales problemas por los cuales la delincuencia, la criminalidad, los homicidios, las desapariciones, las extorsiones no pueden disminuir en México, porque la autoridad que se supone que debería de combatirlos es parte del problema esencial, por corruptos, por ineficaces o por estar directamente siendo parte de esas organizaciones criminales que deberían de estar combatiendo. Este caso que marcó mi carrera como periodista y que me hizo entender de una manera muy cruda, muy cruel diría yo, cómo hasta dónde puede llegar la infamia de las propias autoridades hacia los ciudadanos, es el caso Florence Cassés, Israel Vallarta. Y justamente hoy, en Narcosistema, Israel Vallarta, que como ustedes saben, hace apenas pocos días acaba de salir finalmente absuelto después de 20 años de haber estado en prisión preventiva sin una sentencia. Estuvo 20 años esperando esta sentencia. Y esa sentencia definitiva es una sentencia absolutoria. ¿Qué significa una sentencia absolutoria para quienes no lo quieran entender? Una sentencia absolutoria es que la autoridad judicial, después de haber revisado expedientes, tomos y tomos y tomos, son muchísimos tomos, ahora le preguntaremos a Israel que nos cuente más o menos cuántos tomos, cuántos miles de fojas tuvo que haber, pruebas, actas, dictámenes, testimoniales, etcétera, etcétera, tuvo que revisar un juez, el Poder Judicial, para finalmente determinar que después de 20 años de estar en prisión, en realidad, Israel Vallarta nunca cometió un delito. Gracias, Israel, por estar con nosotros. Muchísimas gracias por este espacio. Necesito comenzar con una escena difícil, pero te pido, por favor, tu paciencia para poder ver este evento que ocurre el 9 de diciembre del 2005, que no solo cambió tu vida como ser humano, como individuo, sino yo creo que es uno de los eventos que marcó para siempre a la sociedad mexicana, porque aunque muchas personas no lo entiendan, en realidad no solo tú o Florence Cassés fueron víctimas en ese día. Ese día fuimos víctimas todos.
Entonces es que la Agencia Federal de Investigación trabajó durante unas semanas y esta madrugada lo que está haciendo es liberar a 3 personas secuestradas de un encuentro en la carretera México-Puerto Vallarta. Ellos están, como tú ves, ingresando a lo que es un rancho. Nosotros estamos también aquí, pues, conociendo los datos en estos momentos prácticamente en vivo de lo que está pasando. Lo que te puedo adelantar es que se trata de 3 personas. Una mujer que es su madre. Este pequeño, al parecer, tiene 8 años. Y hay una persona también que no tiene nada que ver, pero ellos estamos hablando de cómo es que está sucediendo esto. Pues lo que sabemos es que también el jefe de la banda es un hombre que está casado con una mujer de origen francés. Y esto, por supuesto... Levanta la cabeza, levanta la cabeza. Son datos que estamos conociendo. ¿Cómo te llamas? Israel. ¿Cómo te llamas? ¿Israel qué? Vallarta. ¿Israel Vallarta? ¿Cuántas gentes tienes secuestradas aquí? 3. ¿Cuántas? 3, señor. ¿Cuántas tienes secuestradas? 3, señor. Órale. Lo que podemos mostrarles a ustedes es, pues, son 2 armas. Los secuestradores. Hay 2 armas. Estas son las armas con las que ellos secuestraron a Esta mujer que vemos aquí tapada es una mujer de origen francés. Era también la esposa y quien ayudó a planear el secuestro. ¿Cuál es su nombre? Lorenzo, no tengo nada que ver. No soy su esposa. ¿Qué hacía aquí? Nada. Yo no sabía nada. ¿Quién es usted? ¿Qué hacía aquí? ¿Cómo? ¿Qué hacía usted aquí? ¿Sabe que aquí había 3 personas secuestradas? No, no lo sabía. ¿Al lado de usted? No, no lo sabía. No lo sabía. No lo sabía. ¿Qué hacía usted aquí? ¿Cómo llegó? Era mi novio. Me estaba dando chance de quedarme aquí en su casa mientras tomaba un departamento. A ver, ¿cuál es su nombre? Israel Vallarta. ¿Es verdad esto? Sí, señor. A ver, platíquenos cómo es que urdió usted este secuestro. No, yo no ordí nada, señor. A mí me ofrecieron dinero para prestar mi casa. ¿Quién? Un tipo que se llama Salustio, señor. ¿Nombre ¿Cuántas completo? secuestradas aquí? Aquí hay 3, yo no sabía que eran las 3. ¿Cuántas personas son? ¿De dónde, señor? ¿Cuántas personas son? Aquí 3 personas. ¿Usted sabía que al estar aquí A mí me secuestradas, estaban- usted participó en el secuestro? Sí, a mí me estaban pagando por eso, señor. ¿Cuánto le pagaron? Pues lo que fuera, no sé, no tengo un No, negoció. ¿Cuánto había recibido? Lo que me fueran a dar, no sé. Ahora, ¿quiénes son las personas que tienes aquí secuestradas? No conozco. ¿Hay un menor de edad? Sí. ¿Dónde lo secuestraron? ¿Te duele algo? Sí, sí. ¿Te lastimaste ahorita en la... Usted me pegó. Perdón. ¿Quién le duele? Nada, señor. ¿Quién le pegó? Está aquí la transcripción de no sé cómo llamarlo, de ese infame interrogatorio, como si fuera una autoridad judicial, de un periodista a Israel Vallarta, donde le pregunta sobre los secuestros. Están viendo que Israel está adolorido. La mano que aparece ahí apretándole el cuello es la mano de Luis Cárdenas Palomino. Y Israel, aún sometido, y ahorita hablaremos cuáles las circunstancias físicas en las que se encontraba Israel cuando estaba ya ahí dentro de esta casa. Y aún Israel, en un dejo de, imagino, instinto de sobrevivencia, es capaz de confrontar a uno de sus captores, ¿no? A uno de sus verdugos, que es Luis Cárdenas Palomino, y cuando el periodista le pregunta, ¿le duele algo? Él dice, sí, usted me golpeó. ¿Qué pasó, Israel? ¿Qué pasó un día antes de ese día? Porque ese 9 de diciembre lo vimos todos, pero la historia, la pesadilla de su vida no comenzó ese día. No, Anabel, efectivamente, como lo he venido sosteniendo desde el primer momento que se me permitió hablar ante una autoridad, que finalmente no me tomaron en cuenta nunca ninguna declaración, al menos con seriedad hasta este fallo histórico. El día jueves 8 de diciembre, alrededor de las 10:30 de la mañana,
con dirección a la Ciudad de México sobre la carretera Cuernavaca, federal a Cuernavaca, en el kilómetro 29 punto y algo, entre unas curvas que delimitaban esas carreteras, se encontraba una de estas maquinarias llamadas manos de chango, que estaban desjajando el cerro porque estaban haciendo un tercer carril en ese entonces. No sé si lo hayan terminado, no he pasado por ahí. Resulta que también en mi sentido, iba hacia la Ciudad de México ya, también tenía una pipa de gas. En ese momento se me cierran varios vehículos, entre ellos el primero de ellos una Golf blanca, la cual impactó por detrás. Sin identificaciones los vehículos. No, ningún vehículo traía ni placas, ni logotipo alguno de alguna autoridad, ni mucho menos. No había torretas, no había nada parecido. Pero eso sí, lo característico de estos vehículos es que todos traían sus vidrios oscuros y sin placas. En ese momento me rodean varios vehículos, varias camionetas, Suburban, otros pequeños. Pero una resaltaba más porque venía sobre el lado izquierdo una camioneta, al parecer, en ese entonces una Chevrolet Silverado. Esto lo digo porque era de 2 portezuelas. Y bueno, y en ese entonces uno de mis negocios principalmente era la compra-venta de automóviles. Entonces, para mí pues, era muy fácil identificar cualquier tipo de marca. Por eso, hasta por el rabillo del ojo, la identificaba. Era en color paja. Se bajan, me rodean, todos con armas largas apuntándome hacia mí. ¿Uniformados o todavía gente no, civil? Todos venían de negro, encapuchados. Nadie traía ninguna insignia, ninguna sigla que dijera AFI o alguna autoridad en particular, absolutamente. Uno de los que se pone frente a mí, del lado izquierdo, me golpean con el cañón, que bajar el vidrio, lo bajo, y me dicen, en ese momento me dicen, somos de la AFI, estamos realizando un operativo de despistolización. Y me dicen, ¿viene usted armado? Le digo, no, de ninguna manera. Nos va a permitir, vamos a revisarlo sin problema. Abren la puerta, les abro yo el seguro. Antes de otra cosa, quiero puntualizar. Ese tipo de vehículos de fábrica por seguridad, mientras uno acciona el pedal de freno, es posible desactivar los seguros y poder mover la palanca a posición P. De otra manera, a esos vehículos no se les levantan los seguros, aunque esté estacionada, pero esté en drive, y aunque tú quedas por dentro, te bloquea y no se puede. Y esto lo digo porque ahí empieza una serie de embustes, y desde ahí, en sus informes, porque dicen que yo me niego a abrir la portezuela y ellos abren la puerta desde afuera, y así con una facilidad. Entonces desde ahí empiezan las contradicciones. ¿Usted iba acompañado de Florence Cassés? Así es. ¿Por qué venía acompañado de Florence Cassés? Efectivamente, yo hace muchos años tuve una relación sentimental con Florence. Tan es así que estuvimos en algún tiempo conviviendo en unión libre, poco tiempo. Pero esa relación, esa unión, se acabó por situaciones muy personales. En varias ocasiones ella regresó a Francia, pero volvió a México. Y el departamento que lo rentábamos ahí en la Condesa, en la calle de Puebla, los muebles, ella se iba y me dijo, ¿sabes qué? Pues quédate con los muebles, yo ya no voy a regresar a Francia. Entonces, como ella ya conocía su temperamento, tanto cambiante y temperamental, pues yo todo eso, ya no se pagaba, ya no íbamos a pagar el departamento del alquiler. Entonces, que además tampoco era un superalquiler. Muchos pueden pensar que la Condesa, ahorita sabemos como la gentrificación, pues son carísimas las rentas. En ese entonces yo pagaba no más de 3,000 pesos. Sí, me explico, es un cambio abismal. Digo esto, Anabel, ¿por qué? Porque muchos ahorita que están cuestionando esta libertad, hablan y dicen, sí, pero Israel tenía un rancho, Israel tenía un spa, pero ahí les va. No era un rancho como tal, era una finca de casi 1 hectárea. Ahí no había vacas, no había burros, no había caballos. ¿Era su propiedad o la rentaba? Yo la rentaba. Entonces sí me explicó, puntualizando. ¿Por qué era rancho? Porque al no tener un número oficial, era kilómetro 22.5, pues para que hubiera una característica de reconocimiento cuando llegase un invitado,
se le colocaron unas letras que se rancho las chinitas. Pudo haber sido rancho la cochinita, Rosita, X, ¿no? Era nada más para darle esa característica. Entonces, o como otra, mucha gente dice spa. Israel tenía mucho dinero porque piensas que son cabinas y masas. No, era un espacito. Era una casa de 3 recámaras acondicionada, 2 cuartos, con 2 aparatos. Uno era para de medicina, para combatir la celulitis, tipo masajes, y otro para un facial con esa alimentación. Era lo único de aparatos para que la gente no siga confundirse o malinterpretando o no entendiendo el parámetro de negocio que tenía yo en ese momento. Me disculpo porque por mi voz, a lo mejor si no se escucha, denme un poquito de paciencia, Ana, porque ya llevo varios días que no he parado. Yo sí he estado tratando de verdad, lo hago con mucho convencimiento. A mí en casi 20 años, todo el tiempo me fue negado mi derecho constitucional de réplica y nunca se me permitió ser escuchado. Ahora que se confirma que soy inocente y que soy plenamente, totalmente libre, es por eso que estoy acudiendo con todos y cada uno de los medios de comunicación, sin importar quién sea el color. Incluso si Televisa me llamara, voy a Televisa. TV Azteca voy, no me importa. Y no voy a ir a debatir si soy inocente o no, o si soy culpable, no. Esta sentencia que crea un precedente habla por sí misma, habla por mí, habla por mucha gente. Con esto se cierra un ciclo que se inició en el 8 de diciembre. No, sí, pero me refiero a un juicio por cuanto a la sentencia de una libertad que empezó por una orden de la Suprema Corte de Justicia en 2013. Recordemos el caso del amparo en revisión 517-2011 de Florence Cassé, donde ahí, y perdón que me haya brincado, es que con todo respeto, Manuel, o sea, yo por supuesto que yo te estoy con toda la intención, pero volver otra vez a ver estas escenas sí me produce un poquito de, pareciera que no, pero sí, aunque estoy aquí, ¿cómo no? A veces me pellizco, ¿no? Lo entiendo y discúlpeme, no, porque la intención es también tratar de explicar a la gente el dolor humano real, porque creo que hay mucha gente que no toma conciencia lo que es la vida de una persona. ¿Usted cuántos años tenía en ese momento? Tenía 35 años. Hoy tengo 55 años. A un grupo de personas corruptas le arrebató usted 20 años de su vida. Pues y creo que es importante reiterar esto. Sé que es doloroso, no pretendo yo generar que esta entrevista lo revictimice. No es esa la intención. Yo lo sé. Pero la intención es también hacer entender a la gente, porque creo que a veces las entrevistas, a veces las palabras no son suficientes. A veces las personas tienen que ver los rostros de las víctimas para entender realmente, tratar de hacer empatía con su dolor. Y creo que yo, como usted sabe, pude conocer el caso en 2009, fue cuando, dijéramos, cuando todos vimos esas escenas, ¿no? Creo que en ese momento nadie podía entender exactamente la dimensión de las cosas. Bien, en 2006, que gracias a la llamada de Florence Cassé, en un programa de televisión donde estaba García Luna, se sabe que eso había sido un montaje. Pero lo que no quedaba claro para la gente, y creo que todavía para muchos no queda claro, si era un montaje solo por recrear un asunto que había sido real o había sido totalmente una fabricación, es decir, fabricar totalmente de fondo, de raíz, un hecho que nunca existió, que ese es realmente el caso. No estamos hablando de que estamos hablando, ay, bueno, sí, eso pasó, pero pasó un día anterior y a lo mejor la gente dirá, ay, bueno, es divertido, entretenido verlo en televisión, dice que como fuera verdad. No, aquí estamos hablando de un hecho que en realidad nunca sucedió, que es totalmente no una reconstrucción, sino totalmente una maquinación, una creación de un delito tan grave como es el secuestro, en un momento donde la gente en México pues estaba, el tema del secuestro era una situación muy sensible. Entonces era importante poder explicar esto a los ciudadanos. Usted no secuestró a nadie. No, nunca. jamás.
y siempre lo he dicho convencido, pleno y de frente. Por eso jamás he callado mi voz, aún desde lo más recóndito de las prisiones, donde haya sido, aún y con represiones a mi familia, amenazas. Jamás. ¿Por qué? Porque lo he repetido y convencido. Sí, fui aprisionado, pero así fue corporalmente. Jamás permití que se aprisionara ni mi espíritu ni mis pensamientos. Obviamente esto pues genera una expresión, que se conozca, que se escuche. Ahora mi versión, porque pues tenemos varias versiones, las de las televisoras, las de la policía, etc. Entonces sí, efectivamente ese 9 de diciembre, ese 8 de diciembre, como les comentaba, yo tenía en resguardo algunos muebles de Florence y algunas maletas de sus pertenencias personales, que yo guardaba precisamente retomando que era un espacio muy grande de ese local, conocido como Las Chinitas. Entonces Florence regresa de Francia y ya no regresa a vivir conmigo, por supuesto. Ya habían terminado su relación. Ya totalmente. Entonces ella parece ser que se quedaba con alguna amistad por ahí. En ese inter, pues ella, nunca dejamos de tener comunicación, jamás, porque bueno, una cosa fue la relación sentimental y otra cosa la relación de amistad, que nunca, hasta unos meses después, se acabó. Entonces, Florence me pide que si por favor le puedo devolver los últimos muebles, porque ella había conseguido ya un departamento, del cual también en su momento fui avalado por mi hermano, que hoy ya no está en este plano existencial, y él fue aval de ella, y ella pudo por a fin rentar un pequeño departamento ahí cerca de su trabajo. Entonces, una vez ya conseguido esto, me dice, bueno, pues devuelve mis cosas, y con mucho gusto. No contraté una mudanza porque tampoco ella tenía mucha urgencia en ese momento de ser inmediata su traslado de sus muebles. Entonces yo le pido una camioneta prestada a una cuñada mía, y en esa hacía pequeños traslados de sus pertenencias, porque también yo estaba haciendo mis cosas, tomaba prisa. Entonces un ratito que regresaba a mi casa, aprovechaba, me lo cargaba, y cuando volvía a salir al día siguiente, pues, entonces un acarreo como de 3-4 días más o menos, no había, o sea, prisa. Entonces ese día en específico, jueves 8 de diciembre, ya eran un sillón, quizás 2-3 maletas, una maceta, no había más. Entonces ya le dije, ¿sabes qué? Pues nada más, no es sin problema, ¿por qué no vienes? Te verificas que no te falte ningún otro, una propiedad tuya, y pues adelante. Sí, pues cómo no. Total que me llama por teléfono, como a las 10 pasadas, me dice, oye, ¿qué crees? Ya no alcanzo a llegar al rancho. El taxi en el que venía yo se descompuso. Me quedé aquí en las curvas del mirador, antes de llegar ahí a unos puestos de tacos, había dicho ella. Bueno, de comida. Y dice, nos vemos ahí. Le digo, así no, sin problema. Entonces, ya me subo a la camioneta, insisto, ya estaba preparada. Salgo y la alcanzo ahí. Y entonces, ya cuando me ve que me voy acercando a la camioneta, incluso ya ni siquiera me bajo yo. Ella paga su café, está esperando un café, y ya se sube conmigo y nos vamos. Cuando me arranco me dice, oye, ¿qué crees? Que ya incluso te voy a pedir un favor, puedes dejaros en mi departamento, porque yo apenas se nos va a dar tiempo de atravesar la ciudad para llegar a mi trabajo. Dice que él ya entraba a las 12 del día. Digo, sí, sin problema. Le dije, te presto mis llaves y tú ya igual pues las depositas mis cosas. Y pues obviamente pues, no pasa nada. Si me faltó algo, pues ya me lo regresarás después. Y dice, oye, por cierto, en eso que vamos comentando, pues vamos avanzando, ya tomando la carretera de nuevo. Y me dice, oye, por cierto, vine una pregunta por ti, una persona de gabardina oscura, de tez clara, que si tardas mucho en salir porque te estaba esperando. Le digo, yo extraño, digo, no, pues nadie me está esperando más que tú. En eso estábamos cuando vamos llegando a esas curvas y visualizamos lo que te comenté, la máquina y la camioneta. Y es cuando sucede que se me cierra la Golf, me cierran los demás vehículos. Y entonces retomando. Le dicen que le van a revisar el vehículo. Cuando revisan, primero abren la portezuela, me revisan a mi persona, no encuentran nada. A Florence también por el otro lado, la camioneta misma. Y ya más relajados, algunos bajan las armas largas y otros
pues ya con tanta intencionalidad. Y me dice esta persona, muy bien, sin problema, señor, nada más una identificación por rutina y ya se va usted. ¿Qué quiere? Cualquier identificación, licencia o credencial, le enseño las dos, la para votar y la de conducir. Entonces él lo analiza, entonces empieza a tomar el radio y pues en sus claves se da en sentido afirmativo, y en ese momento un tipo que estaba a un lado me pone una chamarra sobre la cabeza y me jalan hacia el interior de la camioneta color paja que les comenté. Sin presentarle ninguna orden de citatorio, nada. Nada, absolutamente, sin comentarme nada, si yo acaba de cometer algún delito, o sea, nada, absolutamente, tal como lo estoy diciendo, así es como sucedió. Eso sí, me insultaron cuanto quisieron, y en ese momento pues me iban golpeando. Me introducen en el interior en la banca trasera, que son dos espacios, asiento copiloto y chofer y la banca para 3 personas. Y ahí es donde este personaje que me pone la chamarra encima y otro me esposan, pero yo ya en la cabeza de la chamarra, y sobre sus piernas me acuesta mi cabeza, subo yo y me recuesto sobre la banca. Empezamos a avanzar, no sin antes de este tipo, pues quitarme despojarme de mi reloj, mi cartera. No, porque el vehículo se quedó con las llaves puestas. No, las llaves del rancho. No, en ese momento pues me vaciaron bolsillos, todo me quitaron todo, absolutamente, por supuesto. Entonces, continuamos avanzando, obviamente en sentido descendente, para entrar a la Ciudad de México. Sin Florence Cassel. Florence Cassel la llevan en otro vehículo. Tal como estoy efectuando esta narrativa, pues no estoy incluyendo a Florence porque ya dejé de ver. En el momento que me ponen la chamarra, yo dejo de ver a Florence, de saber de ella, de escucharla, porque nunca nos trasladaron en el mismo vehículo. Yo no supe si ella se permaneció en esa camioneta o había sido transportada en otro vehículo. Jamás. Durante esas horas no supe de ella. Entonces continúo con la narración, comenzamos a descender, tomamos Tlalpan, continuamos sobre Tlalpan, veo... ¿por qué digo esto y lo aseguro? Porque obviamente eso era un camino que todos los días recorría 2, 3 veces al día, inclusive. Entonces, en estar en esta posición, recostado sobre mi cabeza sobre este tipo y siendo sometido con los codos, golpes, etcétera, y tener las piernas arriba del asiento, yo hacía esta parte, o sea, como tijera, levantando las piernas. Obviamente se levantaba la chamarra y entonces veía el camino de costado ir recorriendo. O sea, era reconocible porque, insisto, reitero, pues todos los días lo transitaba. Dicho esto, que tomamos Tlalpan, nos estacionamos afuera del Metro Ermita. ¿Por qué afuera del Metro Ermita? Porque durante esos días uno de mis sobrinos me había estado ayudando a subir estos muebles porque yo solo no podía. Entonces le había pedido que si estaba temprano para llevarme estos muebles con Florence. Pero afortunadamente nunca llegó él. Entonces estuvieron un rato ahí estacionados. Y bueno, y digo esto porque obviamente ellos sabían que yo había hablado con mi sobrino por teléfono y estaban esperando porque estaba intervenido mi teléfono. Sin ningún mandamiento legal, exactamente, de ninguna especie. Dicho esto, después de un rato empezamos a avanzar nuevamente sobre Tlalpan con dirección al centro y entrando por la zona central, llegamos ahí por el Caballito, atravesamos y entrando por el Frontón México, damos toda la vuelta al Monte de la Revolución y ya nos estamos afuera del Asido. ¿Por qué lo preciso esto? Porque, insisto, soy citadino de toda mi vida, nací en la Ciudad de México, y en la calle de Ezequiel Montes pues, está ahí en la misma zona. En esa calle trabajé en algún tiempo de mi vida, entonces conocía perfectamente todas esas calles. Se estaciona fuera del Asido y el que venía de copiloto se baja y el chofer, no así el que me tenía sometido, por supuesto.
En unos minutos más me abren la portezuela, se escucha la portezuela del lado del copiloto, porque ahí estaba, hacia ahí dirigía mi cabeza, estaba recostado sobre las rodillas de este tipo. En ese momento siento como se suben a ese copiloto, este asiento del copiloto, y le dicen, véalo bien, este es. En ese momento me levantan la chamarra, pues obviamente pues yo abro los ojos y veo a una persona que está ahí sentada, cargada sobre sus rodillas, viendo hacia por encima del respaldo, viéndome a mi persona, y yo lo veo. ¿Quién era? En el momento no sabía quién era, pero una persona de tez redonda, de cara redonda, tez clara, con calvicie pronunciada, que tiempo después supe que era una de las supuestas víctimas, un tal Raúl, esposo de Cristina. Uh-huh. En ese mismo instante que yo puedo abrir los ojos, también de reojo veo la figura de una persona masculina y otra femenina. Cuando este tipo que me estaba sometiendo me pica los ojos y me vuelvo otra vez a poner la chamarra y me empieza a dar una golpiza con cachazos en la cabeza y otra vez con los puños. Haciendo una pequeña pausa. En ese momento, desde que le ponen esta chamarra y lo secuestran, lo llevan contra su voluntad en este vehículo sin decirle nada, en este tiempo, desde esta carretera federal hasta que llega ahí al Monumento a la Revolución, ¿qué pensaba? Imagino cómo se sentía, ¿qué pensaba en ese momento? ¿Trataba de entender qué es lo que estaba pasando? No, había una revuelta en mi cabeza. Pensaba que era un robo, seguramente. Luego pensaba, pues era un secuestro. No sabía yo ni qué pensar. Pero al momento que se estaciona esta camioneta afuera del asiedo, y yo, insisto, reconociendo yo los lugares, ubicaba perfectamente que era un edificio pues policíaco. Entonces a cierto punto pues me confundió más. ¿Por qué me confundió más? Porque en ningún momento vi ninguna sigla oficial de ninguna autoridad policíaca. Entonces ahora me encontraba yo más en duda. Pero también recordando que México se caracterizaba por las famosas madrinas, ¿no? Estos ex elementos o personas que sin ser de ninguna corporación les ayudan a algunos malos policías o investigadores a hacer sus tropelías y abusos. ¿Estaba asustado? Por supuesto. Pero yo creo que como aún no dimensionaba lo que yo iba a sufrir horas más adelante, consideraba que quizás podría tratarse de un error dentro de toda esa negación que tenemos todos por naturaleza los seres humanos. Entonces empieza a avanzar y este tipo lo que hace es que me endereza, me vuelve a recostar y esta vez se sienta sobre mi cabeza. Ya no pude ver, obviamente, hacia dónde nos dirigíamos y empiezo a sentir como la camioneta empieza a dar vueltas y vueltas. Unos minutos más, de pronto siento cómo se enfrena, se escucha el ruido metálico de un portón y el sonido del eco, que cómo lo abren, o sea, cómo se distribuye. Avanza la camioneta, comienza a caminar en círculo, así lo siento yo, y considero que desciende 1 o 2 pisos. Se detiene, abre la portezuela del lado derecho, este tipo se levanta, me levanta a mí también, me saca de la camioneta y me recargan mi espalda sobre el costado derecho de este vehículo. Y entonces empiezo a sentir como se acerca más gente, las pisadas pues se escuchaba mucho por el eco, ¿no? del claro, lugar. Sí. En ese momento me quitan la chamarra, me quitan las esposas, pero antes de quitarme las esposas me dicen, no abra los ojos y me ponen una venda, pero pues una tontería porque lejos de procurar que no viera, no abrir los ojos, pues me la pone aquí, la agarra así, entonces empieza a dar la vuelta, pues obviamente pues yo veo a través. ¿Tenía alguna visibilidad? Por supuesto. Mientras iba dando vueltas, pues yo seguía viendo. Entonces percibí muchos rostros, estaturas, etcétera. ¿Cuántas personas eran? Pues eran unas 6, 7 personas más o menos. Termina de vendarme la cabeza, y entonces me quitan las espasas de las muñecas
y me colocan, me cruzan de esta manera los brazos. Perdón, no es cierto. Con estas esposas, me pongo unas esposas más en los pies, y entonces siento cómo me levantan otros entre varias personas y empezamos a avanzar. Cruzamos unos 2-3 metros por los pasos que considero que dan, y comenzamos a bajar unas escaleras, un descanso y otra vez vuelta a la izquierda y otras escaleras más. Se detienen, me vuelven a poner de pie, es en el momento que me quitan las esposas de pies y manos y me las cambian por unas vendas, pero me hacen un cruzamiento de antebrazos de esta manera, por el para frente. inmovilizarlo. Así es. En ningún momento, hasta ese momento, le dicen de qué está acusado o cuál es la situación. Ninguna. ¿Usted pregunta o no puede ni siquiera preguntar? No, pues no, por supuesto que no. Estaba yo en silencio, estaba en shock, o sea, no entendía todavía qué iba a seguir o qué pasaba o el por qué. Total que me inmovilizan también la parte de los pies, con otra de las piernas, con otra venda, pero esta venda me la colocan de las rodillas hacia abajo, es decir, a la altura de los empeines, de las pantorrillas. Le dan vuelta y se aseguran de que quede apretado. Pero previamente me despojan de toda mi ropa, porque yo totalmente desnuda. En esas estoy cuando me preguntan que si yo sé de anatomía. Yo me encuentro así. Entonces, de llegar yo a contestar, siento un golpe sobre mi costado izquierdo, lo cual me obliga a irme hacia atrás, pero de manera vertical, así como caí de espalda, y caigo sobre una textura de un cartón. En ese momento me tiran una cubetada de agua sobre todo mi cuerpo, se me sienta una persona sobre mi pecho, ¿sí? Sus piernas hacia acá, me sostiene de mi cabeza, mi quijada, y me ponen un trapo con una sustancia que nunca he sabido determinar qué fue, pero que me provocaba asfixia. Y entonces me comienzan a tirar agua directamente a la cara, con el trapo encima. Pero en ese ínter, por la parte de mis rodillas, sobre mis rodillas, siento el peso de una bota, el peso de un tipo, y la otra bota sobre el empeine de mis pies, con la intención de que al hacer esto, pues las plantas de mis pies casi rozaran el piso. Entonces, si tú haces eso, pues es un dolor impresionante. Entonces, de pronto, esta persona quitaba su pie de mi empeine, y al levantar yo los pies, sentía como colocaban un cartón entre mis pies y con un palo pegaban, pero con una fuerza brutal que sentía el golpe hasta la nuca y fuertísimo. Me doblaba, me mareaba. Posteriormente había otras posturas para continuar torturándome. Llegó un momento en que me pateaban, llegó un momento que me ponían la bolsa en la cara para no respirar, golpeándome. Me llegaron a enredar en el dedo gordo del pie derecho un alambre, así mojado como estaba, y la otra parte del alambre me lo colocaban en diferentes partes del cuerpo, principalmente en los testículos, pues, para provocarme unas descargas tremendas, porque sentía hasta cómo me zumbaban los oídos. Era terriblemente doloroso. Entiendo la circunstancia y no quisiera yo revictimizarlo, por supuesto. ¿Cuánto tiempo estuvo en estas circunstancias usted bajo esta violencia, bajo estas torturas? Perdí el tiempo, perdí el sentido del tiempo, se me hizo eterno. Incluso durante esos cambios de posturas, o cuando los golpes, o me pone la asfixia, en varias ocasiones considero que perdí el conocimiento, porque de pronto me reaccionaba yo a las cachetadas, y la alarma en su voz, como decía, Israel, despierta, asustados. Y ya cuando reaccionaba, se despertó, dijo tal por cual, y volvían a continuar con esas torturas. Hay que recordar que, por desgracia, en aquellos años, estamos hablando diciembre de 2005, la Agencia Federal de Investigaciones, que entonces dirigía Genaro García Luna, uno de los jefes más importantes de esa agencia era justamente Luis Cárdenas Palomino, y su equipo ya tenía una triste fama de estar inventando culpables, sobre todo en materia de secuestros, y uno de esas víctimas fue Guillermo Vélez, que fue una víctima antes que usted. Guillermo Vélez murió
lo asesinaron justamente en una de esas terribles sesiones de tortura similares a las que Israel Vallarta está narrando. Incluso después quisieron inventar que había querido fugarse y que se cayó por accidente y se golpeó. Después un peritaje reveló a su familia cosas terribles que habían ocurrido. Entonces, esta metodología que Israel está narrando es una metodología que se encuentra desgraciadamente en diversos expedientes. ¿Qué sucede después? Durante todo este tiempo, que no es necesario que nos cuente absolutamente todo. Entendemos, cualquiera puede imaginar todo lo que pudo haber sucedido en todas esas horas en manos de personas, pues, funcionarios públicos que tenían la obligación de protegerlo, o en todo caso, si era sospechoso de algún delito, llevarlo inmediatamente ante el Ministerio Público. ¿Hasta cuándo lo presentan a usted al Ministerio Público? Hasta un día después de todo el evento que ya vimos ahorita reproducido. ¿Tiene usted tiene idea cuántas personas habrían participado en esta tortura? De manera exacta, no, me resultaría imposible. Pero los que resaltaban por su agresividad y tortura, pues sí eran los que más percibía, porque si recuerdan ustedes que comenté que cuando se estacionó esta camioneta fuera del asiento, yo con el rabillo del ojo, al momento de ver a la persona que estaban pidiéndole que me viera, que me reconociera, bueno, que esa persona era, les comenté que había una persona, un femenino y un masculino afuera de la camioneta. Pues ese femenino, su media filiación coincidía, y porque también se escuchó la voz cuando me estaban a mí torturando, y que les comenté que se me sentaba una persona sobre mi pecho, pues era muy pesado y me provocaba más todavía dificultad para respirar. Llegó un momento en que hacían un cambio de rol y sentía el mismo peso, la misma postura de otra persona sobre mi pecho, pero con menor peso. Y en algún momento escuchaba yo su voz, pues, obviamente era una mujer. Había mujeres durante la tortura, sí, mujeres policías, mujeres integrantes de la AFI durante la tortura. ¿Cuántas? Pues sería muy difícil determinarlas. Pero esta en especial me quedó tan grabada su voz, porque era la que golpeaba mis pies en momentos, y porque en un momento dado de esta tortura, esta mujer, logró introducir una parte de un palo de escoba sobre mi ano. Entonces me provocó un dolor intenso, bastante doloroso. Por eso es que me queda tan presente la participación en especial de esta mujer, su voz, la cual jamás he escuchado, y posteriormente a las horas siguientes, durante la evolución de toda esta detención en vivo y rescate de ciertas personas, es que yo reconozco cuando se conducía con otros elementos, se dirigían hacia ella y escuchaba la voz. Yo ya no estaba vendado, yo ya podía observar. Hubo también esta circunstancia de poder reconocer a estas personas, porque a las tomas de estas escenas, años después, yo tenía acceso, porque yo tenía en mi estancia discos compactos. Yo estuve en ese entonces en el Reclusorio Oriente. Entonces era un poco la más abierta la posibilidad de tener este tipo de televisiones más o menos conectadas con reproductores de DVD. Entonces no era tan estricta como la permanencia y vivencia de un centro federal como del cual apenas unos días fui liberado. Entonces, al tener yo ese tipo de aparato, pues más de una vez reproduje todos estos eventos, y no solamente los de Televisa, también los que fueron tomados por TV Azteca, aquí, si me permites, sí, a mí me llama muchísimo la atención que si estas filmaciones, tanto de una televisora como de la otra, existen en el sumario de la causa penal que se me instruyó en contra, y de la cual hoy fui absuelto, bueno, estos días, pero días pasados, ahí existen. Y digo existen porque nosotros las ofrecimos. Yo tenía copia de esas. Ya hoy no las tengo, porque pues al momento de que me trasladan el Reclusorio Oriente hacia el penal de máxima seguridad número 1 de Altiplano, pues ya yo pierdo esos discos, pero seguramente son fáciles de recopilar nuevamente a través del juzgado. Pero bueno,
Entonces, en este tiempo yo los vi muchas veces, pero con la intención de Trata de reconocer buscar a sus verdugos. No, más que, sí, bueno, sí, pero más que nada, tratar de entender por qué y de qué forma, de qué manera se habían llevado a cabo esos hechos que nunca existieron de manera real. Porque además hubo otras conductas porque también tenía yo otros elementos ahí de video, por cuanto hacía a unas diligencias de fijación de video y audio por parte de la Procuraduría General de la República, de peritos adscritos. Entonces ahí se da cuenta en estas producciones, y ojalá yo pueda próximamente solicitarlas, porque las voy a aportar, para que ustedes se den cuenta. Esas supuestos análisis que se da posterior a los hechos de que son liberadas esas personas, yo veo que cuando entran sus peritos, que se supone, se entendería que fue por la tarde porque ya habían sido liberadas estas personas, pues se ven ahí la ropa de las camas, las cobijas, todo tirado, pero se observa hasta el fondo de este cuartito, que por cierto fue modificado por eso, porque nunca, yo jamás le puse yo divisiones de madera. Se ven que empotran bueno, de hecho esa televisión, esa base para televisión ya existía, pero no la televisión, pero ahí estaba la televisión, una televisión. Entonces, cuando estos cuates de los peritos están haciendo esa fijación de audio y video, se ve la televisión con empotrada. Entonces se supone que fue cuando ya habían sido rescatados, pues ahí están los hechos. Pero durante la transmisión de hechos supuestamente realizados en ese momento, que fue a partir de las 6:47, ustedes observen, no sé si todavía, no recuerdo bien, pero ya esa televisión ya no está, nada más está el puro soporte. Entonces uno entendería, bueno, ¿por qué en el momento que están rescatando a estas personas y deteniendo a estas otras, entre ellas, ¿no? ¿Por qué esa televisión no está? Porque está alterada la escena de la Pues, propia... obviamente fue preparada con anterioridad para que parecieran hechos. Digo, son pequeños detalles de muchos que yo encontré a lo largo de tanto tiempo. De todas las inconsistencias, de todas Yo casi podría describir, a ver, cuadro por cuadro que fue pasando en las grabaciones de Televisa y en las grabaciones de TV Azteca. Y es ahí donde vuelvo a repuntear. ¿Por qué continuamente durante todos esos años se repite y se repite y se repite la versión de Televisa como la que acabo de ver? ¿Y por qué TV Azteca no las repite? O sea, el material que tiene TV Azteca no lo repite y repite y repite. ¿Por qué TV Azteca venía detrás de los camarógrafos de Televisa? Televisa, como ustedes van a ver, lo han visto, más o menos van tratando de disimular subsanar, más. Sí, un hecho muy importante que ustedes pueden ver. Cuando se inician estas transmisiones, supuestamente están en posición de acción dos grupos. Entre el primero y el otro que está enfrente de la cámara. Si ustedes pueden tomar atención, el que está hasta adelante, lejos de estar esperando, obviamente, indicaciones de un superior, está esperando la indicación porque está viendo hacia la cámara, y cuando me supongo alguna señal, ¿lo ven? Y entonces hace la actuación. Como si fuera un cue para comenzar ustedes, una filmación. No lo digo yo, no es mi versión. Ustedes fácilmente ahorita pueden, quizás, seguramente ya lo notaron. Seguramente. ¿Y por qué TV Azteca? Perdón. TV Azteca, como viene en segundo plano, sí va captando con mayor nitidez todas esas circunstancias. La farsa. Por supuesto, cuando entra si ustedes notan, Televisa poco salva el momento en que la puerta donde se supone que van a rescatar a estas personas se la abre el propio... Se cierra, sí. Pero los de TV Azteca que vienen atrás sí que graban sin problema esa acción, pero hay un elemento todavía de muchos más. Ustedes ven que hay una camioneta gris afuera de este cuartito. Televisa, así como va entrando, pues no se ve nada hacia atrás de la camioneta. Pero TV Azteca, en otra posición, capta precisamente, muy puntualmente, que atrás de esa camioneta hay dos personas. Una mujer con un abrigo color guinda, largo, tez morena, y otro, un tipo robusto más alto, camisa blanca, mangas arremangadas.
¿Quiénes son estos personajes? Esa mujer es Isabel Hernández Arzate, que es la misma mujer que yo he estado hablando desde hace un tiempo, que es la que estaba junto a esta persona que yo vi con el rabillo de mi ojo, la misma que se sentaba sobre mi pecho, la misma que me golpeaba, la misma que penetró mi ano con un palo, y la misma que en ese momento ahí estaba, ¿sí?, junto a otro personaje que se llama Garza Israel. Palacios. No, no. Es que yo reconozco a Garza Palacios un poco antes, y ahorita voy Estamos hablando de Zaragoza Rico. Exactamente, Israel Zaragoza Rico. ¿Por qué? Porque este personaje, obviamente, pues, es robusto, es sobresaliente. Recuerdan también ustedes que les comenté que cuando me bajan de la camioneta y me ponen la venda, pues yo veía a través de la misma, en esos primeros vendajes, las características cara de personas. Pues esta persona estaba de mi lado derecho, lo vi perfectamente, pues, robusto, más alto que yo, con la misma camisa arremangada. Por eso es que yo hago un señalamiento tan puntual de todos ellos. Después de esto, TV Azteca, cuando va haciendo estos paneos, ¿sí me explico? Cuando regresa, entra primero a Televisa, y como atrás viene TV Azteca, no alcanza a entrar de manera... Porque el lugar es muy pequeño, incluso ustedes notan, cuando está entrando el periodista de Televisa, pelea con la mujer de TV Azteca para entrar primero. Y entra primero él y luego la mujer. En esos paneos, o no, no sé cómo los llaman estas tomas, Televisa se pone tal como se menciona ahí. Pero TV Azteca tiene que... Las cámaras de TV Azteca caminan entre el sillón, se ponen entre el sillón y una televisión que está casualmente, como ustedes escuchan el eco, ustedes mejor que yo lo saben, a esto se dedican. Por aquellas personas que están ahorita de tu auditorio y están viendo, escuchando esta narrativa, observen y analicen, no escuchen la versión de Israel, no escuchen la versión oficial, no escuchen a aquellas personas que ahorita en estos tiempos, aún con unos hechos probados, analizados por una autoridad judicial donde reconocen efectivamente mi inocencia y me dan una libertad absolutoria, todavía hoy siguen sosteniendo que yo soy un secuestrador, que soy responsable, que realicé alrededor de 6 y tantos secuestros y que yo no fui liberado de manera absolutoria, sino que hay muchas irregularidades. Obviamente, no sé si te has percatado de que en estos días que yo he estado dando mi versión, o me han estado entrevistando, no entro en la provocación de volver a seguir insistiendo en mi inocencia. ¿Por qué? Porque yo no tengo que seguir dando explicaciones y convencer absolutamente a nadie, porque hoy estoy aquí frente a ti, en mi persona libre, dando así mi versión, lo que yo viví, lo que yo sufrí tantos años, y que por hoy, finalmente se me está escuchando mi voz. No nada más contigo, con muchos tantos más. Por eso es que yo no tengo límites y me escuchan con mi voz cansada, dolorida. Pero yo sí estoy haciendo lo que ustedes, bueno, no ustedes, lo que muchos medios no hicieron. No permitirme dar mi versión, no permitirme ser escuchado, lo que el gobiernos pasados no me permitían. Yo fui vedado por las autoridades penitenciarias para poder ejercer ese derecho. Pero además, yo creo que aquí es importante decirlo a la audiencia, esta no es solo su versión. Esto no es solo la palabra de Israel Vallarta. Esto es una resolución judicial que está basada, y eso sí lo puedo decir yo, no es necesario que lo diga usted, lo puedo decir yo. Gracias. Porque yo sí he revisado el expediente desde 2009, 2010, 2011. Tuve que revisar el expediente de otras personas que fueron coacusadas con usted, como el caso de David Orozco, y en todos los casos, sin lugar a dudas, hay una manipulación de testigos. Totalmente. Las presuntas víctimas, y perdón que lo diga de esta manera, pero que son presuntas víctimas porque por desgracia ni siquiera eso se pudo realmente tener claridad.
Una certeza. Si las supuestas personas que habían sido secuestradas por alguien, que se entiende que no fue usted, no fue Florence, no fue David Orozco, no fueron sus hermanos, no fueron sus sobrinos, si hubieran sido secuestradas por alguien, había ahí nombres de una familia Cacho, etcétera, etcétera, que nunca fue investigada, ¿no? Señalamientos, etcétera, etcétera. Nunca se ha podido realmente clarificar si estas personas siquiera de verdad fueron secuestradas. Y si fueron secuestradas, la infamia del gobierno, de las autoridades de la AFI, es no haber detenido, en todo caso, a los verdaderos secuestradores y haber detenido a personas inocentes acusándolos de un delito que no cometieron. Entonces, es importante que la gente lo sepa. Esto no es solo la palabra de Israel Vallarta. Están todas las contradicciones de las propias víctimas. Está incluso cómo la propia autoridad las manipuló para ir cambiando y cambiando y cambiando sus testimonios hasta que finalmente dieran con el bingo, sí, fue Israel Vallarta o Florence Cassé u otras personas, lo cual en realidad nunca sucedió. Y esto es importante decirlo periodísticamente hablando, como he revisado el caso, fui de las primeras periodistas que puso el dedo en la llaga y después otras muchos periodistas, pero bueno, el punto es que son cosas probadas en el expediente, tan es así que, como usted dice, ¿no? Quien quiera leer la resolución de la sentencia, pues ahí están todas las inconsistencias y todas las falsedades que derivaron en su total absolución. Pero tal vez haya una cosa, y eso es difícil, Israel, y me he topado con muchos casos, por ejemplo, en el caso de los estudiantes de Ayotzinapa, también hubo torturas violentísimas contra personas que tuvieron que grabar y jurar, sí, fui yo, sí, yo lo hice, cuando eso incluso dijeron una mecánica de hechos, que ahora sabemos después de muchos años que esos hechos nunca ocurrieron en realidad, como estas pobres personas fueron obligadas a testificar. Los estudiantes ni siquiera fueron arrojados en un río, etcétera, etcétera. Es otro caso. A lo que me refiero es, para mucha gente, incluso estos que tratan de hoy seguir manipulando la verdad, pero para muchas gentes, digamos, de buena fe, para muchos dirán, bueno, pero es que Israel ahí en el interrogatorio indebido del periodista, él dice, sí, un tal Salustio, esto, lo otro, sí, secuestré, y después se le obliga a usted a dar una declaración también ante el Ministerio Público. La gente no entiende cómo es posible que una persona se vea obligada a hacer declaraciones así, de hechos que en realidad nunca pasaron. Pero es que voy a ese punto. Se dice que yo dije que había un Salustio, que había un no sé qué tantos más. Resulta que yo nunca hice esa declaración. Jamás. Sí existe ahí mis huellas, una presunta firma mía, pero les voy a develar un punto que quizás, no sé si usted lo sepa, pero yo lo denuncié en el momento que ya ante una autoridad judicial, no ante el Ministerio Público, sino ante un juez. La primera vez que en este caso fue ante la jueza del juzgado quinto de Distrito de la Ciudad en México, pero ya no me acuerdo bien, son tantos años, que resulta ser también el juzgado quinto que recibe la acusación contra mi hermano Mario. Pero bueno, ahorita voy a ese punto, no me quiero brincar tanto. Cuando yo me presento ante la jueza quinto de distrito en la Ciudad de México, yo le hago mi narrativa y cómo fueron las cosas, y esa narrativa es la que siempre he sostenido y que fue tomada también en cuenta y analizada en la sentencia. En esa sentencia. Pero bueno, yo les explico ahí al juez que para que el Ministerio Público lograra que mis huellas estuvieran ahí impresas, fue de la siguiente manera. Quizás algunos ya han leído, y seguramente ustedes, pero si se me permite voy a comentar. Por favor. Aún y cuando yo estaba ya desfallecido ante el Ministerio Público, y antes de llegar a ese punto de las huellas, quiero decirles que en el cubículo donde yo estaba, permanecí ya en la noche de ese 9 de diciembre, en el cubículo que le corresponde al licenciado Alejandro Fernández Medrano, que era el que estaba llevando, el Ministerio Público que estaba llevando a cabo esta consignación o esta averiguación, y que fue también quien acumuló muchos, no nada más estos 6-7 casos, no recuerdo, que fueron analizados por la juzgado tercero, que es la que me dio mi libertad. Hubo también otro cúmulo de averiguaciones previas, como
5 o 6 más. Bueno, este personaje jamás me llevó a una cámara de Gesell, como ahí le quiere de hacer creer al juez que llevó dentro de los marcos legales. No. Tampoco existió una confrontación, como lo marca la ley, con otros personajes, tanto de voz como de persona. Tampoco existió una posibilidad de que estuviera mi abogado presente. No estuvo ningún abogado presente. Entonces, yo estaba en su pequeña oficina, una poco más pequeñita de aquí hacia donde está usted, pero en la parte de atrás, donde yo estaba en la silla, era una especie de visión de 1 metro. Entonces, por la parte de atrás había un área, pues más o menos amplia, pero había varias sillas y había varias personas. Entre esas, recuerdan el señor Calvo, ahí estaba. Otras mujeres, personas, y estaban observándome, luego se sentaban atrás de mí, luego otro, y estaban dando turnos seguramente para escuchar mi voz, para ver más cercano. Entonces llegó un momento en que llegó un momento incluso que yo siempre estuve ahí sentado. En un momento yo me desmayé, porque me levantaron, me acomodan. Entonces después me dicen, ¿sabes qué? Firma. No, ¿pero qué voy a firmar? Lo que declaraste, pero yo no he declarado. Entonces estoy aquí esperando en silencio, nadie me hace caso. Es que ya está tu declaración. Digo, pero no la voy a firmar. Entonces yo hice una firma muy semejante a la que sacan de mi INE, de mi licencia. Y dice, pues aquí no es necesario que firmes. Plasma tus huellas. No, ¿cómo no? Otra golpe. Porque también durante el tiempo que estuve ante el Ministerio Público, fui golpeado más de una vez en frente por él, incluso por ese Ministerio Público. Por eso es que yo con mucha claridad lo puntualizo con cada uno de ellos, porque también ya estando ante el Ministerio Público, que es una autoridad ministerial, donde se supone que existe una buena fe, pues no la hubo jamás, porque este tipo permitía que me siguieran golpeando. Incluso permitió que ya pude ver, ahora sí, lo que sucedió en un documental en Netflix. Y veo a una mujer que está hablando de que se duele de que le quitaron la vida de su hijo, de su esposo. Mis respetos, porque pues una pérdida humana, pues debe doler a la gente que sí tenemos sentimientos. Y habla de un muchacho que es el hermano, pues se ve el dolor que él refleja al hacer esta narrativa, que incluso pues a mí me movió, ¿no? Pero la señora asegura que tanto Florence como yo matamos a su esposo. Entonces yo hoy sí, se lo digo con todo respeto a su pérdida, con todo respeto, señora, yo no fui, tampoco fue Florence. Si usted asegura que yo fui, ¿por qué en todos esos años no aportó mis huellas? O si usted dice que me vio, ¿por qué no lo denunció y me encaró en ese momento? O a Florence. ¿Sí me explicó? Es probable que esta persona también fuera manipulada por la Agencia Federal de Investigaciones. Es ahí donde yo me uno a su dolor y lo digo, vuelvo a insistir con mucho respeto por ese padre de familia, por ese esposo, ese hijo, ese hermano que le arrebataron la vida. ¿Sí me explicó? Y no es burla, pero te los aseguro. Entonces, señora, quizás usted no lo quiera. De corazón, se lo digo. Si usted quiere, yo la apoyo para que busquemos quiénes fueron verdaderamente los culpables, qué autoridades los engañaron a ustedes y haciéndoles pensar, provocando una ira sobre mi persona. Entonces no es correcto. O sea, yo me duele. Cuando estaba yo viendo este episodio, me dolió profundamente. Ahora entiendo por qué con tanta rabia asegura que fui yo, asegura que fue Florence. Obviamente perdió al esposo, a su compañero de vida, al papá de sus hijos o hijas, al hermano, al hijo. O sea, se justifica por qué la señora, la familia está clamando venganza o justicia. Vamos a ver de buena forma. Justicia hacia mí. Por supuesto que si a mí me dijera un policía, es que, oye, este tipo, que está aquí, tú no lo viste, pero sabemos que fue que le quitó la vida a tu papá o a tu hermano. Por supuesto que voy a
en el dolor tan lacerante que es de la pérdida de un ser humano tan cercano, y más sabiendo que fue arrebatada esa vida de manera tan violenta, pues por supuesto que nuestra negativa a aceptar una realidad, pues vamos a creer la primera versión que nos diga de una autoridad investigadora, pues por supuesto, efectivamente él sabe de lo que está hablando, porque él se dedica a esto, es una persona profesional. Y si él dice que él mató a mi hermano, a mi esposo, a mi padre, él fue. De buena fe tal vez la persona cree que así por fue. supuesto, yo se los digo en serio, con respeto a su pérdida, al dolor de esa pérdida, pues yo justifico que las personas estén iracundas hacia mi persona. Por supuesto que sí, yo lo entiendo, se los aseguro. Y les voy a comentar por qué. Porque este muchacho, cuando yo estaba ahí, cuando el Ministerio Público él llegó y me golpeó, y usted lo sabe, no sé cómo se llama, usted lo sabe, pero no tengo ningún problema con eso. Yo lo abrazo a la distancia. Yo no le hago el comentario nada más para que se sepa que en su dolor de haber sido engañado, o mejor pensando que yo era responsable, usted en ese momento se acercó y asestó un golpe tratando de deshacerse de esa frustración, ese coraje, esa ira. Por supuesto que se justifica. Y usted sabe cómo me golpeó enfrente del Ministerio Público y los demás. No pasa nada, de verdad, no pasa nada. Soy solidario con su dolor. Y hasta ahí la dejo, porque de al rato no quiero que digan que ahora estoy actuando y que entonces para ganarme el perdón. No, está usted en derecho de creer y pensar lo que usted guste, pero yo también lo invito a que ustedes, su familia, hagan reflexiones, pónganse, analicen, vean, observen. Y finalmente yo voy a respetar lo que ustedes consideren que es correcto para ustedes, y ya no voy a hablar más de ningunas víctimas o supuestas víctimas o lo que sean. Es más, a partir de ahorita ya voy a intentar no hablar de ellos. Israel, resulta que, le explico ya para terminar, ¿cómo obtienen esas huellas? Porque yo, cuando se acercan, me quieren obligar a que las ponga. Entonces, al momento que hago esta posición de mis dedos con la tinta, yo hacía esto. Entonces, al hacer esto, me traía la tinta, se molestaba, se ponía iracundo en el Ministerio Público, pues porque tenía que volver a hacer trabajar. Me levantaban, me llevaban al fondo de ese pasillo, atrás de unos archiveros, me ponían una golpiza otra vez, pero una golpiza, y voy otra vez casi en vilo. Y lo hice 2 o 3 ocasiones. En automático yo buscaba todavía, yo estaba más desmayado que despierto, pero todavía había algo muy adentro que todavía se estaba negando, aún después de lo que ustedes vieron que yo lo señalo, y después cuando me vuelven a preguntar y vuelven otra vez a causar el dolor, ya no contesto, pero pues observen mis ojos como estoy señalando a quienes me estuvieron golpeando. Insisto, debe existir un entender reflexivo para estas personas, las que quieran, no es obligatorio. Entonces llegó un momento en que, para evitar que yo estuviera haciendo estos deslices de tinta, es que de verdad ustedes, hoy ya me resulta hasta grotesca y absurdo este humor negro, así lo veo ya, para que yo pudiera poner mis huellas y no hacer ese movimiento. Este Ministerio Público se tuvo otra de sus geniales ideas. Entonces, con un cordón de los que utilizan en las cortinas para removerlas, lo amarran de esta manera, así. ¿Para qué? Para tener control sobre mi dedo. Entonces, otras manos me sujetan mi muñeca. Entonces, hacen esto. Entonces, obviamente, con el cordón está hacia arriba. No tengo movimiento hacia abajo, y de aquí este tipo está agarrando. Entonces, ya cuando ponen el papel, van soltando presión del cordón y está empujando. Entonces, hago esto así, y para que yo no moviera, pues, jalan el cordón hacia arriba y pues obviamente quedan mis huellas. Vean las técnicas sofisticadas de investigación que tenían esos servidores públicos. Para que nadie tenga duda de esto que se está señalando, hay un dictamen de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que se le hizo días después, no años después, días después de estos episodios de tortura, donde quedó efectivamente constatado por un perito especializado de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de que efectivamente Israel Vallarta había sido torturado. En las convenciones internacionales e incluso en las propias leyes mexicanas, ninguna declaración, ningún tipo de declaración tiene ningún tipo de validez cuando está hecha bajo tortura, como es el caso de usted. Ahora nos está señalando que ni siquiera declaró eso, sino que más bien lo obligaron a
a estampar ahí sus huellas. ¿Por qué Israel? ¿Por qué esta persecución? Estamos hablando que, por desgracia, este caso de Ferenc Kessé, Israel Vallarta, es un caso que no termina ese 9 de diciembre con esta exhibición, que no termina con estas torturas, sino que se va extendiendo a lo largo de los años. Después detienen, cuando Florence, usted tratan de luchar por su libertad, de demostrar su inocencia, cada vez que intentaron hacerlo, hubo nuevos detenidos, nuevas personas inocentes torturadas, detenidas para tratar de hacer creer a la opinión pública que efectivamente esa supuesta banda del Zodiaco existía. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Quiénes estaban detrás de este complot, de esta persecución en contra de usted? Precisamente eso encuentra un origen, por así decirlo, o un porqué. En señalamientos que yo hago puntualmente en el 2006, en una denuncia que hice ante el Ministerio Público, precisamente el Ministerio Público adscrito a la Dirección General de Delitos Cometidos por Servidores Públicos. Y ahí yo hago señalamientos muy propios, pero es una investigación que aún todavía sigue en proceso, pues no estoy impedido a señalar de manera puntual. Más sin embargo, en la recomendación 20-2021, que se emitió a favor mío, hay un punto donde es muy claro que dice que se tiene que investigar toda la cadena de mando, ¿sí?, de los servidores públicos, no solo los que están adscritos a la Agencia Federal de Investigación, sino a todos, a toda la Procuraduría General de la República, vamos, en sus mandos. Entonces ahí se puntualiza que no nada más sería García Luna, por ser titular de la entonces Agencia Federal, sino también hacia arriba. Y recordemos que el Procurador General de la República de ese entonces era Francisco Javier Cabeza de Vaca Hernández. ¿Y por qué lo subrayo? Porque este personaje, años después, migra hacia el poder de la Judicatura Federal como magistrado, si mal recuerdo, en el área de disciplina. Él tuvo conocimiento de cuando menos de una o dos quejas que yo interpuse contra este juzgado quinto de distrito, que era titular la entonces licenciada jueza Olga Sánchez Contreras. Y este señor fue el que analizó y sentenció, vamos a decir, esas quejas, sobreseyéndolas, cuando lo más correcto era que existiría ahí un conflicto de intereses. Él lo había tornado a otra persona, estamos de acuerdo, y él fallaba en contra mía. Entonces siempre es una solapación. No importa que sea en esos entonces, no quisiera yo pensar que todavía siguen esas prácticas. Yo quiero, a 20 años de haber despertado de ese coma, y estar en una ciudad distinta pero conocida al mismo tiempo, sea posible todavía esas prácticas. No lo sé, pero me estoy sorprendiendo porque he estado ya escuchando en estos días casos terribles, ¿no? Pero bueno. ¿Qué ha pasado con esta indagatoria? La comisión en esta resolución de la Comisión Nacional de Derechos Humanos se ordena investigar esta cadena de mando. ¿Qué ha pasado con esa investigación? ¿Se ha realizado? No, estamos todavía a casi 20 años de los hechos denunciados. Resulta que en ese inter de 2006 a 2017, si no mal recuerdo, esta averiguación previa se va al nuevo ejercicio de la acción penal. ¿Sí? Obviamente pues hubo una controversia, etcétera, pero resulta que esa controversia que el juez ordena reabrir esta investigación, pero esta vez ya migra hacia una carpeta de investigación sobre la cadena de mando de manera general. Entonces este juez que confirma que se tiene que seguir con la investigación porque la investigación está terminada, y el Ministerio Público que integra esa averiguación previa y que determina el no ejercicio de la acción penal, entre otros argumentos, dice que nadie puede ser juzgado
bajo el principio non bis idem, que quiere decir que nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito. Y según ellos, según la óptica de la fiscalía, ellos ya dieron análisis de toda esa averiguación previa y ya no puede seguir sosteniéndose. Pero este juez dice, no, amigos, aquí para mí está operando, no opera ese principio porque esta causa penal no ha sido revisada por una autoridad judicial y ustedes no pueden ser juez y parte y determinar un ejercicio de su penal. Además que aquí se configura la cosa juzgada fraudulenta, que no es invención mía, ahí existe y para no entrar en más detalle, porque tampoco soy un perito en la materia, estamos hablando que quiero ingresar a mis estudios superiores para recibir de abogado, pero esa es otra historia. Pero ahí está, investigue, ¿no? A lo mejor van a decir, mira, este ignorante, pues esa denominación ni siquiera existe. Si me equivoco, pues ahí están seguramente muchos juristas, muchos especialistas en la materia y posiblemente van a certificar que o me equivoco o estoy en lo correcto. Pero Uno de los miembros de esta cadena de mando que fue constante en esta persecución en contra de Florence Cassel y en contra de usted para tratar de seguir fabricándoles delitos fue Luis Cárdenas Palomino. Lo hizo en el 2005 cuando estaba en la AFI y lo hizo en el 2009 y el 2012 cuando estaba en la Secretaría de Seguridad Pública Federal. ¿Por qué? ¿Cuál era esta animadversión o cuál era ¿cuál es la motivación de Luis Cárdenas Palomino? O prácticamente ensañarse de una manera de este modo. Por una parte, ahora ya lo sabemos, estaba trabajando para la criminalidad organizada. Él sí estaba como criminal organizado, ¿no? Como parte de la criminalidad organizada, trabajando para el cártel de Sinaloa. Es una cosa que ya se dilucidó y se supo gracias al juicio contra García Luna en Nueva York. Pero para usted, ¿cuál era la razón? ¿Por qué esta animadversión? ¿Por qué esta fijación? ¿Por qué pareciera odio o saña personal? Pues aún hoy no me queda muy claro. No lo sé. Nunca se lo pregunté porque todo el mundo sabe que este señor estuvo en el tiempo que también de 2021 hasta el mismo día que se me dicta se me hace de conocimiento esta sentencia. ¿Dónde está ahorita? Pues no tengo una seguridad jurídica, una seguridad donde se encuentre, pero seguramente nos vamos a enterar en próximos días o tal vez ya la CEAP ya sepa dónde está porque es la que se encarga de defender a mi hermano como víctima reconocida. Y este personaje tiene que darle, mejor dicho, tiene que estar ubicado porque el juez ante quien está sometido a proceso tiene que tener la certeza dónde está él localizable, ¿para qué? Para que acuda al juicio. ¿De qué está acusado Luis Cárdenas Palomino? ¿Por cuál es la razón que finalmente es detenido y está en prisión? Únicamente por cuanto, hasta donde yo conozco, es por el proceso que tiene mi hermano Mario y mi sobrino Sergio en contra de él y otros elementos que estaban a su cargo, solamente por tortura. Hechos ocurridos en 2012. En 2012. Por mi caso, insisto, no ha sido todavía, ahorita están en stand-by, no sabemos para cuándo se reanude la continuación de esta controversia, esta investigación y cuándo se judicialice al fin mis hechos. Pero nada más no fueron solamente hechos de tortura, hay muchos más que ya se determinará, hay otros elementos ahí como para hacer esto más extenso, pero bueno, ya no queda en mí. Cuando liberan a Florence Cassel, ¿qué pensó usted? ¿Cómo supo la noticia y qué es lo que pensó? Porque fue a través de la televisión. Tenemos nosotros autorizada en esos lugares televisiones personales de 5, después de 7 pulgadas. Entonces, obviamente, como todo el mundo estaba esperando ese porque estuvo muy publicitado, por supuesto, toda exactamente, todas las tropiezos que había de país con país para poder, si se libraba, ¿no? O sea, de hecho, en ese conflicto también me llevé las de perder porque era cuando yo estaba en el suroriente. Entonces, en su presión del presidente Sarkozy con el presidente Calderón en ese entonces, hubo tal tensión que entonces ellos tenían que justificar que Florence no se podía ir libre, ni siquiera ser un intercambio bajo los tratados de Estrasburgo de ambos países,
y que Calderón había ratificado. Su negativa. Exactamente. Su adhesión a ese Tratado de Estrasburgo de intercambiar presos. Entonces, para ellos generar una certeza, tenían que demostrar que Florence Cassé, aún desde la cárcel, seguía operando a la banda de secuestrado de los Zodíacos. Y entonces ellos argumentaban que quienes estaban secuestrando en nuestro nombre era mi hermano René, era mi hermano sobrino Alejandro, mi sobrino Juan Carlos, y todos los que se apellidaban Vallarta. Entonces, por eso que ellos en 2009 acuden al taller de mi hermano y hacen una detención, una incursión y una detención arbitraria, y a todos los que se apellidaban Vallarta, porque les sustraían sus credenciales, iban para arriba. Afortunadamente, bueno, mi padre, al ser ya una persona de edad, lo respetaron en ese momento. A mi madre, estos infelices, la obligaron a que se subiera a sus faldas, en la parte de arriba, para que no los viera. Entonces, imagínense una mujer de edad, pues, siendo avergonzada y humillada de esa manera, ¿no? Y así estos testigos por ahí. Entonces, cuando se iban a mi hermano detenido, a mis dos sobrinos y a otros 2, 3 muchachos que ya después ellos liberaron, pero que golpearon salvajemente. Mi hermano pues fue quemado de un brazo, bueno, hubo múltiples y heridas y por tortura con ellos. Ya después, en el 2009, es donde dice que también pagué los platos rotos por esa confrontación entre países, porque es cuando van, en el 2009, que están los hechos, a mí me trasladan del Reclusorio Oriente y me trasladan al penal del Altiplano, ¿sí? Y para justificar ese traslado es que se viene la detención que acabo de describir. En el 2012, como ya sentían que el asunto por el cual estaba mi hermano joven René y mis 2 sobrinos, Alejandro y Juan Carlos, era ya insostenible. Sí, recurren a la misma práctica, pero esta vez se van contra Mario y contra Sergio. Mi hermano Mario y mi sobrino Sergio, hermanos de Juan Carlos y Alejandro. Y entonces hacen lo mismo, pero esta vez ya no la publicitan como era su costumbre. Y también fue exactamente el mismo show, el mismo. Los Andis llegan, por una denuncia anónima y tortura. Todo lo demás, por supuesto que sí. Y no nada más a mi hermano, a mi sobrino, a otras personas que supuestamente encuentran de flagrancia. Hablando de flagrancia, como seguramente ustedes ya saben, y he estado explicando estos días, cuando se comete el delito de flagrancia, de acuerdo a la Constitución, cualquier persona puede detener al responsable en esta comisión, pero tiene que ser inmediatamente puesta a disposición de una autoridad. Entonces, insisto, para que reflexionen y no se dejen influenciar. En mi caso, si existió la flagrancia, ¿por qué no soy presentado inmediatamente ante un juez? ¿Por qué se me da se me obsequia una orden de arraigo por 90 días, que finalmente se finaliza a los 88? Y es muy claro para mí hoy entender que era para que el juez, aunque era de consigna, si me hubiesen presentado en esos momentos o en esas horas donde tengo que ser presentado, la jueza, por muy de consigna que fuera, inmediatamente tenía que dejarme en libertad porque mi tortura era tan brutal, tan evidente. Yo me tardé 2 meses en poder caminar. No podía, pero mi voluntad, mi fuerza se imponía a mí. Ciertamente yo tuve muchos deseos suicidas en las primeras semanas, todo eso. Pero al ver a mis padres, ancianos, insistir en nuestras visitas, es como yo empecé a fortalecer más ese espíritu. Pero bueno, entonces resulta que yo soy arraigado y en ese inter no había movimientos de pronto, no había nada. Si no es hasta febrero cuando se da el primer destape les empieza a poner evidencia que hubo montaje, empiezan a haber diligencias, me empiezan a sacar a France y supuestamente que nos entregan algún documento que tenemos que firmar todo, pero con personas lejecitos, como que estaban en otros escritorios, obviamente pues para volvernos a observar. Y entonces surgen señalamientos que también conformaron esta pliego de consignación ante un juez. Entonces
¿Cuáles son? Me supongo que debe haber muchos motivos. Supongo que yo, un momento en que este personaje lo hizo personal, faltan más. Recuerdan ustedes que les dije que había otros más personajes. Javier Garza Palacios. Cuando me están trasladando hacia el rancho, el de 8 de diciembre, durante la noche, él viene en una camioneta Suburban de copiloto. Yo vengo a la banca de atrás, lo vengo viendo perfectamente. Entramos. Él, si ustedes ven estas imágenes nuevamente, hay una persona que está acomodando un rifle. Esa es la mano Es él. Es él. En el parte informativo, uno de los partes informativos de supuestamente los agentes que lo capturaron a usted, está Germán Ovidio Zabaleta Abad, José Aburto Pasos, José Luis Escalón Aldama, Carlos Alberto Servín Castorena, y también está Isabel Hernández Arzate. ¿Puede existir la presunción de que ellos habrían sido los partícipes en su tortura? ¿Usted tiene indicios o presume? Yo tengo la certeza plena que fueron ellos. Hubo más. ¿Dónde se encuentran ellos ahora? Pues libres, unos están en funciones, unos en la Guardia Nacional, otros no sé dónde, pero la mayor parte de ellos siguen en funciones. Durante este tiempo, estos largos años, estos 20 años, usted recibió presiones de diferente tipo. Ya lo comentó, en 2009 detención de unos familiares, 2012 la detención de otros familiares, pero además hubo amenazas, hubo presión, usted estando dentro de la cárcel. Sí, más de una vez atacos a mi persona, amenazas a mi familia, tanto en el reclusorio como... Para que dejara de denunciar, sí, para que... Y no solamente a mí. En los últimos años fue a mi esposa Mari, porque ella, como ustedes saben, luchó ejemplarmente. Totalmente. Y seguimos luchando, pero porque mi libertad no está completa. Aunque todos dijeron, oye, pues estás hablando, estás diciendo que ya no me vas siquiera a debatir con nadie, porque es claro tu inocencia. Y para mí es ya ocioso y es engordarles el caldo a todos esos personajes que ahorita están diciendo estupidez y media para seguir confundiendo y tratar de seguir manteniendo una verdad a modo. ¿Pero por qué? ¿Por qué no se siente libre todavía del todo? No, porque mi familia es incompleta. Está mi hermano Mario, está mi sobrino Sergio. Entonces, ¿cómo puedo decir yo que estoy libre si no están ellos con nosotros? Todavía nos faltan mis hermanos, mis sobrinos. Entonces esta libertad no es completamente absolutoria. Vamos, sí es absolutoria, pero no es integral. Mi familia todavía está fragmentada. Entonces aquí no acabamos. ¿Qué impacto tendría que tener esta sentencia clara, pues un precedente, nítida, para los casos de su familia? Porque si estos delitos no existieron, pues tampoco existieron los delitos de los que se le están imputando a ellos. Los primeros que se fueron absueltos fue mi sobrino Alejandro y mi sobrino Juan Carlos. Posteriormente mi hermano René. Tal vez así que ellos siguen haciendo su vida. Después sigo yo. Pero la casualidad es que siempre, con esas personas que usted acaba de mencionar, cada vez por lo menos siempre, en todos y cada uno de estos 3 detenciones, siempre estuvo él. Fue la constante. Así es. ¿Por mandato de quién? ¿Por consigna de quién? Pues eso es de se trata esta investigación. De eso se trata estas investigaciones. Para que, insisto, no se le dé... Y yo es más, ahora yo soy el que se los va a pedir a todos aquellos. No me hagan caso, no me crean. Perdón. No me crean. Piensen que sí, que yo lo estoy inventando, entonces yo no soy mi versión no es la correcta. Investiguen, observen, chequen, analicen, no se dejen llevar por ninguna versión. Con esta resolución se cierra, en el caso de Florence y mi persona, aquella libertad que se dio en el 2013 con Florence Cassé, que fue muy cuestionada. Y probablemente por los mismos que están ahorita cuestionando mi libertad. Yo le pregunté una cosa que no me respondió. A ver, dígame. ¿Qué sintió cuando supo que Florence fue liberada? Se fue la mitad de mi cárcel. Se fue la mitad de mi cárcel porque ella siempre creyó que la justicia en México era
semejante a la de su país. Y él me lo decía, es que Israel, tú sabes que no fuimos nosotros vamos a ir pronto. Le dije, no, Florence, aquí en México tú no eres inocente hasta que te prueben lo contrario. Aquí tú eres inocente, eres culpable. Ya desde ahorita, ve cómo nos han señalado. No, pero es que mi país no es así. Allá, aquí estamos en México. Y lo he acotado más de una vez. Si en ese momento mi coprocesada hubiese sido una mexicana, una sudamericana, cualquier persona de este lado, seguramente usted no estaríamos celebrando este precedente. Y este precedente debe servir precisamente para que ya se elimine de tajo tantos abusos, tantas fabricaciones, tantos episodios que nunca existieron. Y efectivamente esas víctimas que no se prestan, que no se hayan prestado a montajes o a simulaciones, donde ellos mismos también propiciaron que fueran engañados. Ellos de manera tácita, al aceptar participar en hechos que no existieron, estaban dando su consentimiento. Y en este momento hago una paréntesis con la última persona que hablé. Sí, para nada la incluyo. Pero hablo de los otros testigos o supuestos testigos que han estado, incluso que ahorita algunos periodistas están utilizando nuevamente ese dolor de esas personas, pues están revictimizándolas otra vez y las están utilizando para exhibirlas nuevamente, haciéndoles creer que si al salir a la calle y volver a mostrar su dolor, esta sentencia se va a revertir. Habrá que decir que también un factor fundamental en toda esta manipulación, en todas estas mentiras, fue la señora Isabel Miranda. Fue una de las personas que más estuvo manipulando justamente a las víctimas o a los presuntas víctimas, manipulándolos, llevándolos a medios de comunicación. Hoy la señora no está, pero bueno, también en el caso de su hijo, del falso homicidio de su hijo, tal y como se planteó a los medios de comunicación, lo cual nunca existió. El homicidio tal como lo plantearon nunca existió. Ignoro yo si su hijo está vivo o muerto, pero tal como dicen que pasó, no pasó. Tan es así que Juana Hilda finalmente también es una mujer recientemente liberada, finalmente después de tantos años. Entonces, hay muchos factores ahí que influyeron en todo esto. Una penúltima reflexión. ¿Cómo se explica usted, como ciudadano, como hoy mexicano absuelto, como hombre inocente? ¿Cómo interpreta usted, cómo se siente usted que sea de las mismas instituciones, funcionarios públicos como policías, que tienen la obligación de proteger a los ciudadanos, se presten para este tipo de crímenes? Porque lo que ocurrió en el caso de usted, de Florence Cassé, fue un crimen contra ustedes. ¿Cómo se explica esto? ¿Cómo se siente sobre esto? Pues creo yo que no es muy difícil esa respuesta. Es muy clara. Es evidente que hay tolerancia. ¿Por quién? Y con todo respeto lo digo, por muchos que están atrás de estas cámaras, por muchos televidentes, muchos espectadores, muchos de tu audiencia, y muchos que no lo son tampoco. ¿Por qué? Porque muchos de ellos no han hecho lo que mi familia, lo que mi persona hemos hecho. No permitir que se siga traficando con el dolor de las personas, que se permita seguir tolerando esas conductas de esos malos servidores públicos y no hacer nada. Yo por mi parte estoy poniendo un granito más, pero si como un granito como el mío, o semejante al mío, o simplemente la acción de aportar un grano, si un grano como el que estoy aportando está ya brindando un contrapeso, imagínense ustedes si todos aquellos familiares de muchos muchas israelas que todavía están en prisión preventiva incluso, sin sentencias, lo hicieran y provocaran ese cambio, esa concientización, pues hoy seguramente otra realidad existiría en este país. Porque la verdad, México es un país grandioso. Los mexicanos son muy fregones, pero unos cuantos
son los que resulta que son los que están causando ese daño, ese cáncer, esa pudrición que existe. Eso ya no me corresponde, pero vamos, no me corresponde cuanto a decidir cómo se tiene que hacer. Pero sí me corresponde aportar qué es lo que está haciendo con esto. ¿Las pruebas de qué es lo que no funciona del sistema para que pueda ser mejorado? Sí, por supuesto. Esas pruebas ilícitas, esas pruebas inventadas, esos presuntos culpables, esos tráfico de poderes, esos influyentismos, amiguismos, esas tolerancias a la corrupción, eso es lo que daña, eso es lo que carcome el tejido social. Lejos de una venganza, lejos de una reparación económica o reparación por sangre, que yo no busco, yo busco que se aplique una ley en el marco legal. Es lo único, esa es nuestra próxima lucha, únicamente. La liberación de su familia y que se haga esta investigación de cuál es la cadena de mando, quiénes son los perpetradores de este abuso, de estas torturas. Exactamente, y que eso lo determina una autoridad, pero una autoridad limpia, una autoridad que verdaderamente con ética determine hasta qué punto son responsables todos esos señalados y los que no sabemos qué nombre tengan. No es para darme gusto a mí. Si muchos de ellos son responsables, que se les castigue. Si resulta que no lo son, pues que se les exonere, que no se les persiga. Eso ya no me corresponde tampoco a mí. Yo, ¿qué hice? Presentar mi denuncia. Ahorita voy a continuar dónde estamos quedando, a dónde vamos. Y ya, al final, se lo dejo a las nuevas instituciones judiciales y también a Dios. Y yo ya estoy en paz, de verdad. Aunque muchos de estos funcionarios, aunque mucha de la influencia de estos funcionarios se ha perpetuado incluso hasta este sexenio, ¿usted piensa que la justicia todavía puede darse? Por supuesto, ¿no? A eso voy. Yo, sin señalar a nadie, bueno, en su momento ya hice yo sus denuncias. Quizás resulte más, que resulte menos, eso insisto, ya no lo termino yo. Yo ya aporté mis granitos porque fue haber levantado la denuncia en su momento, estar ahorita peleando para que esto prospere en una judicialización, y esta sentencia, que esperemos que cree es un precedente, afirme que debe existir ya un verdadero cambio, pero un macro cambio, y entonces esperemos que realmente México sea bendecido con un verdadero disfrute de derechos humanos, de derechos constitucionales. Agradezco muchísimo, de verdad, tanto que se me haya permitido también ese espacio, y vuelvo a insistir, yo, mi familia, no nos hemos mareado en un ladrillito, no estoy dando exclusivas a nadie, no le estoy cobrando a nadie, no le estoy pagando a nadie porque además no lo tengo. Estoy tratando a una costa de mi salud, tratando de clarificar, sin importar qué medio sea, de radio, de internet, no estamos dando preferencias a nadie. Estamos intentando, mi esposa y yo, tratar de dar esa posibilidad a todos. Entonces, seguramente, ya para evitar tanta desgaste, tanto de mi esposa conmigo, tanto emocional como físico, estamos analizando ahora un paso siguiente, pero hasta que no lo bajemos mi esposa y yo, lo vamos a dar a conocer próximamente. Israel, una última reflexión. Sí. Para muchos, para mí misma, verlo aquí, sí emocional, sí, aún con este dolor que se ve y es justificada que se sienta, pero se ve entero. Habría muchas personas que pensarían, a lo mejor la propia audiencia dirían, a lo mejor yo no sería capaz de sobrevivir a todas estas injusticias, a todas esas vejaciones.
Se puede, hay una vida. Ahora, estoy segura que hay muchos que pensaron que lo habían destruido. Se puede recomenzar después de 20 años de haber vivido todas estas infamias. Pues yo recomencé desde antes de mi liberación corporal, precisamente. E insisto, yo no podía hacer nada con este aprisionamiento de mi cuerpo, de mi carne, de mi ser. Pero mi ser espiritual, mi unidad como persona, como ser pensante, siempre fue mío. Eso jamás permití que fuera tocado. Sí, fui vulnerado, fui lastimado, fui tambaleado, pero jamás permití ser derrotado. No, aquí estoy. Y pues que sea lo que Dios quiera. Miedo, claro que tengo miedo. Por supuesto que tengo miedo. Pero entonces, ¿por qué? El por qué ya dejé de preguntarlo hace muchos años. Y cuando empecé a trabajar el para qué, me han surgido muchas respuestas. Y ahí está una de ellas. ¿Para qué? Para que se genere esa conciencia, ese cambio, esa interpretación, ese despertar de conciencia, ese no dejar ya que cualquier medio de comunicación, sin hablar en un específico, manipule la información por quedar bien con alguien, ya sea político o no, ya sea de negocios o no, sea quien sea. Es no quedarse parado, no es quedarse pasivo a estos abusos. No más, yo no. Y si el puro hecho de verme a mí convencido, junto con su familia, que mis hermanos tienen que ser ya también pronto y decretarse obviamente su libertad absolutoria, y si eso sirve para que muchos más familiares de esos, muchos israelíes hagan un frente común de manera individual, vamos, una unidad, un cambio, un despertar de conciencias, pues valió la pena. 20 años. Y créanme que si se logra esto, me va a dejar de doler. No pasa nada. Y continúo con mi vida. Gracias. Y sin esconderme. Sigo caminando sobre las banquetas como el vecino de usted, como usted mismo. Y aquí seguimos. Y cuando a veces sea necesario acudir a este foro, a otros más, con mucho gusto aquí estamos. Gracias. No, gracias a ustedes, gracias a tu audiencia. Gracias. Entonces es muy importante que se recuerde cómo era la situación en aquella época, donde ningún medio de comunicación, por cierto, en aquella época dijo nada. Ahora sí, todos entrevistan a Israel Vallarta, todos, porque todos lo están entrevistando. Pero en aquella época no dijeron nada. Algunos dicen por temor, algunos dicen por no conocimiento, pero lo cierto es que se hizo un gran montaje televisivo con tortura vinculada en aquella época. Y ahí está la foto ¿por qué no la pone? Cárdenas Palomino hoy preso, García Luna hoy preso, y el entonces presidente espurio, Felipe Calderón. Esas fueron las poco afortunadas palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum el viernes pasado, apenas minutos después de que se enteró de la liberación por absolución. Fue absuelto Israel Vallarta, es decir, y lo repito para que quede bastante claro, fue declarado inocente. La señora Sheinbaum pregunta a los medios de comunicación, ¿por qué no dijeron nada sobre los abusos de autoridad, sobre las torturas, sobre las infamias que sufrió Israel Vallarta, Florence Cassé y muchos otros coacusados que igual que ellos son inocentes? Los medios de comunicación hicimos nuestro trabajo. En lo particular, desde el 2009 hasta durante muchos años seguí publicando diferentes artículos, dando a conocer todas las inconsistencias del caso,
que apuntaban claramente a que había sido una fabricación. Pero tal vez las preguntas de la señora Sheinbaum de por qué se quedaron callados, por qué no hicieron nada, no tendría que ir exactamente hacia los medios de comunicación. Tendrían que ir a los miembros de ese grupo de policías corruptos que comenzaron desde la AFI, que después se prolongaron en la Policía Federal, en la Secretaría de Seguridad Pública Federal, en el sexenio de Felipe Calderón, cuando García Luna fue secretario de Seguridad Pública Federal, cuando Luis Cárdenas Palomino, su brazo derecho, era un alto mando de la Policía Federal, y cuando Omar García Harfuch, actual secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, era el número 1, el brazo derecho de Luis Cárdenas Palomino, cuando todavía en el 2009 ocurrieron detenciones ilegales y torturas por parte de Luis Cárdenas Palomino y su equipo siniestro contra personas inocentes. Omar García Harfuch era integrante de ese grupo y no dijo nada, se quedó callado, pese a que eran públicas las denuncias de tortura, pese a que la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos hizo públicas las infamias que ya narró Israel Vallarta. Omar García Harfuch nunca dio un paso atrás, siempre fue integrante de ese equipo. Aún en el 2012, estando ya Omar García Harfuch con más poder dentro de la Policía Federal, gracias a que Luis Cárdenas Palomino es su padrino, su mentor. Aún después, en 2012, hubo más torturas, como ya lo narró Israel Vallarta. ¿Y qué hizo Omar García Harfuch? ¿Denunció a sus jefes? ¿Se separó del grupo criminal de policías? No. ¿Se ha mantenido leal a este grupo? Hasta el día de hoy. Durante toda su carrera policíaca, durante la Policía Federal, en la Agencia de Investigación Criminal, en la Fiscalía de la Ciudad de México, como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de la Ciudad de México, en todo momento ha estado acompañado por el siniestro equipo de Luis Cárdenas Palomino, a quien considera su mentor, con quien mantuvo relación constante pese a todas esas denuncias y pruebas de torturas. Entonces, señora Claudia, es mejor que voltee a su lado y pregunte a Omar García Harfuch por qué él, hasta el día de hoy, no se ha deslindado de Luis Cárdenas Palomino, el perpetrador de esta infamia. Nos vemos en el próximo episodio. Pitaya.